Hoy día vengo a hablarles de uno de los problemas quizás más sustanciales que enfrenta la humanidad en términos ambientales. Y la razón de eso es porque por primera vez estamos enfrentando un problema que tiene o que no conoce límites geográficos y límites en el tiempo. Tradicionalmente, cuando hablábamos de contaminación atmosférica, cuando hablábamos de deforestación, ocurría en una escala local. Y por lo tanto, las comunidades responsables eran las primeras que tenían que tomar acción. En este caso, estamos hablando de un cambio en las condiciones del clima que es producto de la acción conjunta de toda la humanidad y que se paga no solamente en distintas generaciones, sino también en los distintos rincones del planeta. Me hicieron una pregunta que es radical: ¿cómo podemos responder como sociedad al problema del cambio climático? Y la verdad es que tenemos una imagen de cambio climático que es muy particular. Estamos viendo normalmente imágenes de emisiones, imágenes que están más asociadas a contaminación. Déjenme decirles que los gases de efecto invernadero son incoloros y no se pueden percibir por los sentidos. De tal manera que no tenemos tanta conciencia de qué es lo que está ocurriendo con los niveles de emisiones. Esta es una figura clásica que explica el comportamiento del sistema climático desde el punto de vista de emisiones de gases de efecto invernadero y la posibilidad de alteraciones en el clima. La verdad es que mediante el uso de modelos de simulación, nosotros podemos traducir cuáles serían los cambios esperados de las condiciones del clima en función de las emisiones. Y esta es la figura que utilizamos tradicionalmente los académicos para comunicar cuál es el problema del cambio climático. Hay un futuro incierto que está asociado a aumento de temperatura, un futuro incierto que está asociado a cambios en el régimen hidrológico. La parte que es más interesante o la parte que es más sensible es cómo logramos nosotros traducir y comunicar a la sociedad cuáles debieran ser los ejes por los cuales debieran preocuparse. Cambios en el clima significan, por ejemplo, incrementos de condiciones de aridez y sequía. Cambios en el clima significan también, en otras localidades, posibilidades de inundaciones. Cambios en el clima significa que actividades sensibles, como la agricultura, tendrían que desarrollarse de una manera totalmente distinta y enfrentarían problemas tales como heladas y sequías. Mucho de nuestro problema está asociado a la huella ecológica del hombre. Y la figura que es siempre utilizada es esta curva de incremento poblacional. Desde 1750 en adelante ha habido un cambio radical, un cambio exponencial en términos de cuánta gente está habitando el planeta. Actualmente pisamos los 7.000 millones. Se espera que hacia fines del 2050 estemos cerca de los 9.000 millones. ¿Hay problemas? Ciertamente que hay problemas porque necesitamos recursos para darle cabida a cada uno de esos nuevos habitantes. Y los problemas son mayores porque actualmente fallamos en provisionar de recursos suficientes. Por ejemplo, 1.000 millones de personas sufren actualmente un problema de alimentación. Lo que no nos dicen con frecuencia es que el problema no es solo de cuántos somos, sino también de cómo vivimos. Esta imagen, que es tradicional y que ha sido compuesta de imágenes satelitales, nos muestra una cosa que es fantástica. Es el dominio del hombre sobre la naturaleza. Vean ustedes cómo está iluminado este planeta. Es notable, ¿verdad? Lo siguiente que me llama la atención es que la distribución no es homogénea. Norte y sur no es igual y que incluso uno puede reconocer hemisferios que son sumamente intensivos en el uso de recursos. Teóricamente hemos articulado un modelo que decimos, mira, cuando enfrentemos los impactos del cambio climático asociados a las emisiones que provienen de la actividad humana por la vía de transporte, generación de energía, deforestación, etc., estamos entrando a un escenario en que conjugamos riesgos producto de la exposición a ciertas amenazas y también la vulnerabilidad de los sistemas. Esta es la figura que utilizó con bastante éxito el Panel Intergubernamental de Cambio Climático en su último informe. La figura que a mí más me gusta tiene que ver con lo siguiente. Más bien, este es un tema de riesgo
exposiciones y de sensibilidad. Y aquí está la clave de cómo una sociedad puede responder al desafío del cambio climático. Por una parte, podemos trabajar en lo que significa disminuir el riesgo. Esta es la línea de emisiones de gases de efecto invernadero que provienen de la actividad económica de Chile. Y hay mucho que hacer porque el principal que está empinando las emisiones corresponde al sector energético. El segundo más importante es el sector transporte. Por otro lado, tenemos un potencial enorme en nuestros bosques de captura y de mitigación del problema del cambio climático. Tenemos también, dentro de este marco de exposición al riesgo y de prevención, herramientas asociadas a uso de pronósticos meteorológicos, generación de escenarios y de generar barreras que nos permitan manejar los riesgos climáticos. En este caso aparece una represa como indicando que la variabilidad de los caudales y la variabilidad de la oferta hídrica podría ser mitigada y reducida por la vía del control de la altura de las aguas. Y tenemos también, dentro de este triángulo, la posibilidad de realizar adaptación. Lo ejemplifico aquí por la vía de investigar en nuevas variedades, lograr una adaptación de estas nuevas variedades a las nuevas condiciones climáticas y, capacitar a la población. En este eje en que tenemos múltiples alternativas, nos estamos moviendo constantemente en la toma de decisiones si es que vamos a ir por el lado de mitigar, por el lado de adaptarnos o por la vía de reducir los riesgos y hacer prevención. Aquí hay un triángulo que nos permite a nosotros encontrar un balance entre los costos asociados a mitigación, los costos de adaptación y los costos que estarían asociados a los impactos que estamos tratando de prevenir. La pregunta que me hicieron es una pregunta mucho más comprometedora. ¿Por qué? Porque en el fondo la respuesta proviene desde cada uno de nosotros. No es solo cuántos somos, sino es también cómo vivimos. Necesitamos mucha cooperación, mucho compromiso, mucha voluntad y mucha responsabilidad. Es la sumatoria de las acciones individuales la que nos permite dar un vuelco y un salto en términos de controlar el problema del cambio climático y dar y proveer un mejor futuro, un futuro más sustentable para las nuevas generaciones. Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de medir su propia huella ecológica. Y yo los desafío a que tomen ustedes los medidores de su casa, en términos de electricidad, de transporte, del consumo de gas, del consumo de agua, y se desafíen a ustedes y a su grupo familiar a controlar esos niveles. Manéjenlos de tal manera que haya un mejoramiento continuo y se reduzcan, porque de esa manera estamos utilizando de una forma más eficiente los recursos. Muchas gracias.